Para comenzar, ustedes se dan cuenta que él está estableciendo allí 5 rangos de necesidades, y a partir de esos 5 rangos de necesidades comienza el su análisis, ¿no? Entonces comienza definiendo unas necesidades fisiológicas que realmente, pues todos sabemos que tienen que ver con aspectos, eh, digamos, puramente instintivos, biológicos, ¿verdad? Y que serían, pues, de alguna manera las necesidades, pues, más urgentes, ¿no? Habla de una necesidad de seguridad en un segundo plano, luego habla de unas necesidades de amor y de pertenencia, sería como ese tercer rango de necesidades, luego habla de unas necesidades de estima, en el cuarto rango entonces, y finalmente va a hablar de las necesidades de autorrealización, que sería pues ya la cúspide de la pirámide o el quinto escalón al cual tendría que llegar un sujeto si tiene pues unas condiciones, ¿no?, sociales, sobre todo, y pues ambientales, ¿no?, y también psicológicas, desde luego, que le permiten avanzar hacia la satisfacción de esos últimos rangos de necesidades de autorrealización, que ustedes lo saben bien y lo hemos dicho desde el principio. Lo que busca la psicología humanista, pues básicamente es que el ser humano logre llegar a ese último escalón, o sea, lo que promueve la psicología humanista, su meta, es que el ser humano logre satisfacer parte de esas necesidades de autorrealización. Digo parte porque ustedes también se dan cuenta en la discusión que han leído, capítulo 5, que Maslow dice como que entre más se avanza en la pirámide de las necesidades, pues hay un menor porcentaje de satisfacción, o sea que realmente lograr la satisfacción al 100% de las necesidades de autorrealización es muy difícil, porque ahí comienza a mostrar cómo entre más primarias son las necesidades, hay más posibilidades de satisfacerlas al 100%, pero entre más se va avanzando en la jerarquía, siempre va a ser menor el porcentaje de satisfacción, lo cual es apenas lógico y no tiene ningún inconveniente, ¿no? Porque si hubiese una persona en el mundo que ya tuviera resueltas todas las necesidades, pues no sé, digamos, qué sentido tendría la vida, ¿no? Digamos, la vida también es en parte la posibilidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas y en esa misma medida de buscar formas para satisfacer los distintos rasgos de necesidades. Por eso es un asunto dinámico y no habría nunca un estadio tal que el humano ha alcanzado por completo a resolver todas sus necesidades. En cambio, sí, hay situaciones sociales, económicas, políticas, que someten a personas, grupos poblacionales, a únicamente poder resolver las necesidades más urgentes cuando mucho. Y pues eso en efecto, como lo muestra Maslow, tiene unos efectos decisivos, no solo en la autorrealización, sino en la manera en la que logra ser estimado o valorado ese ser humano, tanto por sí mismo como por los otros. Entonces ese es un punto que me parece muy importante y sobre todo en el que al menos yo voy a tratar de hacer énfasis en esta discusión y que luego espero que ustedes también pues puedan comentar y puedan hacer sus interpretaciones frente a la situación actual. Entonces tenemos ahí ese primer escalón, ¿no? Unas necesidades de orden fisiológico. Y esas necesidades fisiológicas pues están sobre todo concentradas, desde luego, en la cuestión de la alimentación, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pues obviamente la sed, de poner allí también la sexualidad, pero dice que básicamente se trata de unas necesidades que requieren una atención urgente, casi inaplazable, para poder sobrevivir, es decir, pues básicamente son necesidades de vida o muerte. Si no se atienden, pues evidentemente está en riesgo la vida misma. Entonces, pues lo que él va a comenzar a mostrar, obviamente, es que hay unas dimensiones fisiológicas, o sea, unas dimensiones bioquímicas del cuerpo que demandan resolución, que requieren atención. Y la alimentación, pues es el ejemplo perfecto para mostrar que cuando hay hambre, pues no hay ninguna posibilidad de, si es por mucho tiempo, de aplazar ese asunto. Y la única forma de resolverlo, pues evidentemente, es a través de la alimentación, a través de la comida. Pero él muestra también que cuando un grupo poblacional o cuando un individuo tiene unas condiciones que le permiten tener una buena alimentación, pues ya
la resolución o la satisfacción de esa necesidad no se va a concentrar solo en comer cualquier cosa, por ejemplo, ¿cierto? Sino quizá en darse gusto, es decir, de comer cosas que pueden ser agradables para su paladar, en comer variedad de cosas, es decir, que esa que es una necesidad fisiológica, de todas formas, en la medida en la que tiene condiciones favorables para su resolución, puede avanzar, si se quiere, hacia una situación en la que la satisfacción no es únicamente fisiológica, sino diríamos es una satisfacción también, no exactamente lo dice así Maslow, pero que podríamos agregarlo, una satisfacción en el orden del deseo, o sea que no basta solamente con que se le dé alimento al sujeto. Entonces, también es importante mostrar, ¿no?, que eso que está en la base, dice Maslow, esas necesidades fisiológicas sirven de pauta para las restantes necesidades. O sea, si eso no está resuelto, lo que él va a mostrar es que es muy difícil que un individuo pueda lograr avanzar un poco más en la satisfacción de sus demás necesidades, ¿no? Evidentemente, pues si ponemos un ejemplo del caso, si hay un grupo poblacional, si hay una persona que no se alimenta bien, que no obtiene alimento, que tiene hambre, pues desde luego que poco le va a importar si es amado o no es amado, si tiene, si está en condiciones de inseguridad, o sea, si no tiene suficiente protección. Poco le va a importar si tiene posibilidades de resolver sus necesidades cognitivas, ¿cierto? Porque toda la vida de él, ¿cierto? Lo que implica la concepción de la vida para él, pues está concentrada en la alimentación. Y simplemente comer sería el paraíso para él, ¿cierto? Entonces, también muestra que es muy importante realmente eso que ocurre allí en la base, porque de eso depende todo el resto de la estructura de las demás necesidades. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta. Mm, Entonces, ese primer punto me parece importante retomarlo para resaltar lo siguiente. Él dice, si todas las necesidades están sin satisfacer y si el organismo está dominado por las necesidades fisiológicas, las demás necesidades se harán inexistentes. El hambre embarga, dice él, embarga por completo su conciencia y todas sus capacidades se ponen al servicio de satisfacer el hambre, ¿cierto? O sea, toda su energía, todo su empeño está puesto al servicio de resolver el problema del hambre. Hoy, por ejemplo, pues evidentemente tenemos un problema que cada vez se está acentuando más de hambre a nivel mundial, en parte provocado por la pandemia, pero no solamente por la pandemia, pero que la pandemia, pues digamos, hace más evidente. Y entonces eso hace que grupos poblacionales que no están recibiendo ni remuneración porque no están trabajando, ni tampoco tienen comida, pues obviamente salgan a las calles a exigir de pronto o a pedir que se les lleve comida. Pero lo cierto es que más allá de eso, esos grupos poblacionales, esas personas no pueden, no están en condiciones más bien de poder eh, pensar un poco en las implicaciones que esto está teniendo en otros niveles de su vida, en otros niveles de la solución de sus necesidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Pues que pueden poner en riesgo otro campo de necesidades y otros aspectos de su vida como sujetos, como humanos, por conseguir comida. Sí. Seguramente habrán personas que en algún momento por hambre tendrán que salir a la calle a robar, por ejemplo. Seguramente habrán personas que por hambre tendrán que someterse a condiciones de inseguridad, poner en riesgo su vida para conseguir alimentos. Seguramente habrán personas que tendrán que abandonar su hogar, sus hijos, sus seres queridos, por inmigrar a un lugar en donde puedan conseguir alimentos, en el caso sobre todo de los inmigrantes. Seguramente habrán también personas que tienen que desarraigarse por completo de su tierra, de su cultura, para poder conseguir alimentación. Entonces, es importante resaltar eso, porque eso que está en la base realmente es muy importante para poder comprender cómo es que, primero, cómo es que en el mundo actual hay una gran proporción de la población que está en unas condiciones de precariedad tal que su vida
su mundo se reduce al tema de resolver la necesidad alimenticia. Ese es el mundo para esas personas que hoy, a lo largo y ancho del globo, en el llamado tercer mundo, están físicamente aguantando hambre. Y no estamos hablando de África, estamos hablando de Colombia. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con eso? Pasa que, y me parece que en parte de ahí también surge la reflexión de Maslow, pasa que cuando un grupo poblacional es sometido intencionalmente, es decir, a través de una sistematicidad racional y política, sometido a esas condiciones, pues puede hacerse con su vida literalmente cualquier cosa, ¿no? Porque fíjense que cuando un ser humano queda sometido únicamente a ese rango de satisfacción de necesidades o de búsqueda de satisfacción de necesidades, pues estaría a la misma altura de cualquier otro animal y eso lo hace notar Maslow. Dice, esta necesidad, estas necesidades fisiológicas son las mismas que tiene cualquier animal. Cualquier animal está en busca de alimentación y porque está en busca de alimentación, pues no puede ocuparse de nada distinto a resolver esa necesidad. ¿Qué implica eso para el ser humano? Pues básicamente para el ser humano implica que cualquier otro que le dé algo de alimentación o que le prometa algo de comida puede hacer con él cualquier cosa. Es decir, una persona aguantando hambre, capaz que va y trabaja solo por comida, capaz que se prostituye solamente por comida, como se ha mostrado ya que hay un tipo de prostitución de orden esclavista que funciona más o menos así, ¿cierto? Y entonces en general un grupo, un sector social o político puede terminar ejerciendo una dominación en términos humanos muy, con unos efectos devastadores sobre ese grupo. Eso fue lo que hicieron los nazis con los judíos, no solamente, pero en principio sobre todo con los judíos, someterlos a una situación, a unas condiciones en donde todo el resto de rango de necesidades se suprimió y únicamente quedaron expuestos al hambre y por lo tanto a la búsqueda de alimentación. Ese caso obviamente lo conocía Maslow. Ustedes saben que la misma psicología humanista surge en respuesta de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Saben que también muchos de los que habían incluso migrado por efecto de la intención colonialista de Alemania contribuyeron a organizar el movimiento de la psicología humanista. Entonces, esto va a ser un caso muy importante y creo que Maslow hace un aporte muy interesante para poder ampliar la comprensión de ese fenómeno. ¿Por qué tuvo tanto éxito el poder de los alemanes, de los nazis, sobre esas poblaciones de judíos sobre todo? Porque habían logrado impactar en las otras dimensiones del desarrollo humano, reduciéndolos a esa condición casi, diríamos, realmente puramente animal. O sea, los convirtieron en animales que solamente buscaban literalmente migajas de pan. Y cuando uno somete a un ser humano a esa condición, realmente lo deshumaniza, realmente casi que lo deja convertido en un animal. Yo creo que les he dicho esto en otras ocasiones. En los relatos de Primo Levi, que son autobiográficos porque estuvo en los campos, eso se puede leer muy bien. Cuando él dice, el hambre de los campos no es el hambre, porque en realidad nadie que haya tenido más o menos unas condiciones relativamente favorables de alimentación puede saber que es un hambre a ese nivel, ¿no? Sabe que es un hambre de un día, hasta de 2 días de pronto, pero el hambre de los campos era otra cosa, ¿no? Era reducir al organismo a una porción insuficiente de un agua casi, no se le puede llamar sopa, una porción diaria de comida. Entonces, en realidad el hambre de los campos era una cosa distinta. Lo importante y lo que muestra Levi, más allá del drama del hambre, es que gracias al hambre, las personas de los campos, sobre todo los hombres que eran los que sobrevivían más tiempo, a las pocas semanas de haberse separado de sus familias, dejaban de pensar en ellas. Ya no les importaba si estaba viva la mujer, el hijo, el papá, o sea, todo eso dejó de importar, porque solo importaba poder comer. Era lo único que realmente interesaba. Tanto que había incluso hasta unas mafias por lograr alcanzar
una pizca más de pan, si se quiere. Bien, entonces eso como en la primera, digamos, en el primer nivel, ¿cierto? De las necesidades. Es importante de todas formas, y eso lo dice él en el capítulo 5 que ustedes han revisado, que aquí no se trata pues realmente de un asunto de jerarquías, ¿cierto? Absolutamente, sino más bien demostrar que hay, o sea, que todas las necesidades hacen parte de la humanidad, ¿no? Pero sí demostrar que evidentemente se requiere la satisfacción de unas más primarias para lograr avanzar un poco hacia la resolución de otras. Entonces, es más eso que decir pues que hay una evolución pues absoluta en ese campo, ¿no? O que el ser humano va alcanzando etapas, ¿cierto?, de resolución, sino que es más bien como que es necesario contar con unas condiciones para poder avanzar hacia otros campos de satisfacción. Y pasamos entonces al siguiente rango de necesidades, ¿no?, que tiene que ver con las necesidades de seguridad. Esas son muy importantes porque también tienen que ver mucho con el tema que estamos nosotros estudiando. Entonces lo que él dice es, si ya está resuelto lo fisiológico, si esas necesidades están gratificadas, aparecen otras que están relacionadas con la seguridad, ¿cierto? Esa seguridad pues se traduce en tener cierta estabilidad, protección, no tener miedo, lograr calmar la ansiedad. Y dice que de alguna manera esa protección, esa seguridad, pues se logra a través de la ley y a través del orden. Entonces, pues recuerden cuando veíamos en el texto de Fromm, que además también es un autor citado pues por Maslow, que él hablaba de cómo la libertad, la primera forma de lograr alcanzar cierto rango de libertad, pues tenía que ver con ese distanciamiento del cuidado que recibe el niño de parte del adulto, porque él mostraba también cómo hay una primera forma de sometimiento o de restricción de la libertad o de dominación del otro sobre mí, que tiene que ver con una condición propia de la infancia, que Freud la llamó además condición de desvalimiento. Entonces, como cada uno de nosotros es un ser desvalido, es un ser que necesita ayuda, es un ser que es dependiente en esos primeros años de vida, pues entonces esa condición de desvalimiento lo expone, en principio, obviamente, a la autoridad de los padres y cuidadores, pero más adelante, cuando ya logre cierta autonomía, de todas formas, esa necesidad permanece vigente y la única forma de alcanzar satisfacerla parcialmente es a través de alguna esfera de gobierno que garantice esa seguridad, ¿cierto? Llámese Estado, llámese rey, monarca, como quieran, pero siempre tiene que haber un poder político que garantice que los sujetos pueden estar seguros, es decir, que se garantiza que nadie más o que otra persona o que un extraño pueda hacerles daño. Y si lo hace, pues se garantiza que pueda haber cierto rango de justicia frente al hecho cometido, ¿no? Entonces, la necesidad de protección es una necesidad que está en un segundo nivel, que hace parte de todas las organizaciones sociales, porque no solamente ocurre con estos estados modernos, ¿cierto? Con estos poderes gubernamentales, sino que piensen, por ejemplo, casi en una horda primitiva. Una horda primitiva, justamente los sujetos están agrupados en la horda porque el jefe de la horda o el guerrero de la horda ofrece cierta protección a la tribu. Entonces esto en realidad siempre ha ocurrido en la civilización humana. Es necesaria la seguridad. Entonces, en esa búsqueda de seguridad y protección, de alguna manera, el ser humano pone, cuando solamente se queda allí, pone todo el resto de búsquedas de satisfacción o todo el resto de rango de necesidades, las puede hacer a un lado cuando está sometido a situaciones que provocan inseguridad. Pensemos un poco en ese caso. Por ejemplo, el caso colombiano, creo que es como el que viene a la mano para poder entender esto. Cientos de poblaciones que se sienten inseguras porque sobre todo hay grupos armados ilegales, ilegales también, que acechan, que exponen a peligro, a la vida al peligro o la vida de líderes sociales.
o la vida de las mujeres, en fin, eso también ocurre en nuestros barrios, ¿no? Combos que también imponen leyes, que también se aprovechan del miedo que tenemos a esa falta de protección, pues someten a poblaciones enteras a que sus necesidades estén concentradas en la satisfacción de lo fisiológico y en la garantía de protección. Muchas personas renuncian al goce efectivo de otro tipo de necesidades por lograr protección. Como lo decíamos atrás, pueden renunciar, por ejemplo, a estar con su familia porque quizá vivir con su familia puede ser un riesgo para su propia familia, entonces se distancian. Pueden dejar de salir a la calle y tener relaciones con sus amigos porque puede ser peligroso, entonces dejan de sostener esos vínculos sociales. Y evidentemente el miedo producido por la inseguridad pues no permite que estas personas eh, estén resolviendo otras necesidades ya de orden cognitivo, del orden de la autorrealización, por ejemplo. Entonces, ese es un rango de seguridad que está en un segundo nivel, pero que de todas maneras deja todavía al ser humano en una situación, llamémoslo así, muy precaria en el orden de la resolución de sus necesidades. El mismo Maslow pone como ejemplo a los niños, ¿sí? Dice que los niños son inseguros y están buscando siempre protección y que eso es lo que ocurre con ciertas personas o grupos cuando viven en un mundo hostil, cuando viven en un mundo amenazador. Dice inclusive, claro que aquí obviamente ustedes saben que yo me estoy refiriendo más al capítulo 2 y luego ustedes lo revisan, así que es más amplio. Dice también que si hubiera una catástrofe, eso generaría un ambiente de inseguridad y las personas en ese estado de emergencia solamente buscarán satisfacer la necesidad de protección. O sea que eso viene justamente al tema actual, ¿no? Estamos en una situación muy parecida a la que describe Maslow. Dice, si hay una catástrofe, quedamos todos sometidos a esa condición de desprotección. Y esa condición de desprotección hace que el resto de las necesidades pasen a un segundo plano y nos olvidemos de ellas solo por garantizar la protección. Pues eso está pasando hoy, ¿no? Y lo hemos dicho, pues ese fue nuestro punto de partida en este curso no, en esta segunda fase del curso, cuando dijimos, el estado de emergencia declarado a partir de la pandemia por los gobiernos en el mundo ha puesto en suspenso la libertad de los sujetos. Y esa puesta en suspenso de la libertad, pues está basada, ¿cierto?, en la lógica de que hay unos elementos que amenazan la vida humana, que amenazan la salud. Entonces, en este mismo momento, la mayoría de la población mundial está concentrada en lograr satisfacer esta necesidad que está siendo amenazada. Nuestra seguridad está amenazada. Está amenazada por un virus, ¿sí? Pero el virus en sí mismo, si bien es una amenaza, es algo que realmente se redobla como amenaza a través de un orden simbólico. Quiero decir con esto que si nadie supiera que hay virus, pues estaríamos en la calle. Algunos seguramente podrían enfermar y otros morirían. Pero el efecto no sería el mismo si uno tiene el conocimiento de que hay el virus con todos estos discursos que lo acompañan, que explican los efectos que tiene y demás, así uno no lo sabe. No pasa algo parecido, como cuando alguien tiene una enfermedad terminal. Mientras no lo sepa, pues pueda que quizá sienta algunos desgastes físicos, algunas dolencias, pero cuando lo sabe, esto genera un efecto psíquico mayor. Sí, es algo parecido. Entonces aquí también estamos ante una situación en la que saber que tenemos una amenaza llamada virus y saber que podemos contagiarnos en cualquier momento, incluso manteniendo ciertas medidas de protección, pues hace que aumente esa situación de angustia, ¿cierto? Y de miedo, sobre todo cuando sabemos que el virus lo transmite cualquier persona con la que tengamos contacto, un familiar, un amigo, un vecino. Entonces eso hace además que comencemos a percibir a los demás como potenciales agresores. Eso es difícil, eso tiene unos efectos considerables, porque eso genera, y es lo que incluso no solo está generando, sino que es además lo que se busca, eso genera un aislamiento del sujeto, ¿cierto? Entonces veíamos incluso con el mismo Fromm
que en ocasiones el aislamiento pues es uno de los efectos que tiene el miedo que tiene el sujeto a la misma libertad. Hoy tenemos eso, una amenaza a la libertad que pone en entredicho, que pone en riesgo nuestras necesidades de protección y que por lo tanto hace que renunciemos a otro tipo de necesidades que también requieren pues ser satisfechas, ¿no? Entonces es importante tenerlo ahí en cuenta. Esto genera ansiedad, dice Maslow, y entonces, eh, sobre todo cuando tenemos comportamientos obsesivos, compulsivos, dice él, pues tratamos de estabilizar el mundo a través de una serie de ceremoniales, reglas, fórmulas, rituales. Eso lo estamos viendo hoy, ¿no? Unos rituales que de pronto ya existían, pero otros que ya se han reforzado con el virus. Se habla de un lavado de manos, es algo pues apenas lógico que se sabe, pero hoy eso se ha convertido casi en un ritual, entonces hay que lavarse por una cantidad de minutos considerable, cada tanto tiempo, de una forma específica. Si uno toca algo o a alguien o está en contacto con alguna cosa extraña, entonces tiene que desinfectarse. Y entonces todo esto, ¿no? va desarrollando unos comportamientos de orden obsesivo que hacen que esa obsesión se traduzca luego no solo en un miedo, sino casi en una fobia a tocar. Recuerden que en general las fobias son a tocar, pues la fobia tiene que ver con el miedo a tocar el objeto o animal que produce ese miedo, ¿no? Esa fobia, esa angustia. Entonces, el problema es que como esta fobia provocada por el virus es una fobia a tocar cualquier cosa, cualquier superficie, cualquier persona, pues esto evidentemente está generando unos efectos considerables en términos incluso pues de la estabilidad emocional de los sujetos que no podemos perder de vista y que va a trazar unos nuevos rituales y unas formas de comportamiento que van a ser duraderas a lo largo del tiempo, que llegaron para quedarse realmente. Y no importa que se queden, no importa que se queden si eso eh, se traduce en un mayor bienestar para la salud de las personas. El problema es que no solamente tenga ese efecto, sino que genere un comportamiento obsesivo que me parece que puede llegar a hacerlo y que ya lo está haciendo, y que sobre todo ese comportamiento obsesivo termine con un miedo fóbico al contacto, a entrar en contacto con los demás, incluso con los más cercanos, no solamente con los extraños. Bueno, eso con ese rango de necesidades. Y tenemos luego unas necesidades de amor. ¿Qué dice entonces Mauro? Ya tenemos resuelto lo fisiológico, si ya tenemos resuelto la necesidad de protección, pues ahora hay otras que son muy importantes y que tienen que ver con todo el campo afectivo, pero también dice él con el sentido de pertenencia, porque un sujeto necesita hacer parte de un grupo, necesita sentirse reconocido por los demás. Hemos hablado en algunas ocasiones, en otros encuentros, que esa necesidad de reconocimiento se traduce cuando lo veíamos, por ejemplo, en Maslow, que exponíamos la dialéctica del amo y del esclavo brevemente, y decíamos, en Maslow no, sino, perdón, en Fromm, decíamos que justamente el hombre libre es aquel que ha sido reconocido por otro, así sea que el otro lo reconozca como enemigo, así sea que lo reconozca como amenaza, pero en todo caso es necesario el reconocimiento del sujeto. Pero además del reconocimiento, es importante el reconocimiento entre lo que llamaríamos iguales, ¿cierto? Porque el reconocimiento entre iguales genera un sentido de pertenencia. Entonces el reconocimiento entre iguales se da en diferentes rangos. Yo me reconozco entre igual, si hablamos de esas sociedades esclavistas que expone Fromm, por ejemplo, como hombre libre, ¿cierto? Los demás hombres libres se reconocen entre sí porque, no solo porque sean libres, sino porque tienen derecho a la participación política, sino porque además tienen el derecho de gobernar sobre los bienes privados y bueno, otra serie de condiciones. Pero lo importante es que hay un reconocimiento entre ellos. Entonces, lo que dice Maslow es que todo ser humano necesita dar y necesita recibir afecto. Como necesita dar y recibir, pues eso se traduce en un sentido de pertenencia, que es el lugar en el grupo como lugar de pertenencia del sujeto y de construcción de la identidad, es el que permite que él dé y reciba afecto de parte de otros. Entonces, eso es clave.
Obviamente esta parte de estas necesidades se resuelven en familia, ¿no? Pero también sabemos que en familia se ponen en riesgo, que en familia también hay una amenaza a ese reconocimiento y a esa necesidad de dar y recibir afecto. Ustedes se han dado cuenta que uno de los efectos que ha tenido la pandemia es el aumento de las violencias intrafamiliares. Eso necesariamente muestra que el grupo que se supone que debe brindar amor, que debe brindar reconocimiento, que debe brindar afecto, es justamente uno de los que más pone en riesgo esa necesidad del sujeto. Muchas personas inclusive en donde menos reciben afecto y en donde más amenazados están frente a esas necesidades en su misma familia. Entonces, de todas maneras, no podemos perder de vista eso. Es por eso también, ¿no?, que la organización humana no descansa solamente en los vínculos familiares. Y sobre eso me voy a permitir decir algo breve. Que el aislamiento haya llevado a que los sujetos se encierren en su familia es realmente mucho más riesgoso de lo que uno cree, no solo por lo que acabé de mencionar. Usualmente uno tiende a creer que en la familia es en donde está más protegido, que en la familia hay una idealización de la familia, no podemos desconocer que hay una gran idealización de la familia, eh, porque pues justamente esa dependencia infantil que mencionábamos atrás, que realmente lo que resuelve es un tema de protección de esos primeros años, tiende a ser confundido con el amor, que es distinto, por un lado. Pero por otro, la organización de la civilización humana, toda la organización de la civilización humana está hecha para que los sujetos no permanezcan en su familia, está hecha para que los sujetos salgan cuando se encuentren listos, pero cuanto antes mejor, es decir, cuando logren un... Familias son altamente peligrosas para la sostenibilidad de los vínculos culturales, porque las familias son posesivas con sus miembros y no quieren que se vayan. Eh, entonces digo que la exogamia, como se va a llamar por la antropología, es decir, el hecho de que un sujeto salga de su familia para contraer vínculos nupciales o matrimoniales o incluso sexuales con una pareja de otra familia, que está fuera de su familia, es lo que hace que se sostenga la civilización humana. Eso es lo que ha estudiado la antropología, sobre todo con Levi Strauss, como eh, digamos, las sociedades de parentesco, ¿cierto? Es decir, la necesidad el papel que cumple la lógica del parentesco en esa estabilidad de la cultura. Cuando los sujetos son encerrados en su familia, entonces están en grave riesgo, incluso si son amados. No estoy diciendo que solamente porque no los sean amados, no sean amados, sino porque, insisto, el amor de familia, si bien es un amor que protege, es un amor posesivo. Y al ser un amor posesivo, es un amor que asfixia de todas maneras a los sujetos que están allí en la familia. Sé que esto suena un poco controversial, seguramente desde otras posiciones algunas personas no estarían de acuerdo conmigo, pero al menos creo yo que desde los estudios de la antropología esto puede demostrarse. Entonces ese es uno de los aspectos pues que es importante, por eso es que en realidad Maslow pues sí habla de esa necesidad de amor y de reconocimiento, pero no solo al interior de la familia. Él, si bien habla de la familia, habla realmente del grupo y la necesidad de ser reconocido por el grupo, por los amigos, por los vecinos, por las personas del territorio o del clan o de la comunidad. En general, más bien, lo que dice Maslow es que somos animales de rebaño, ¿cierto? Que somos animales de manada y por lo tanto necesitamos siempre pertenecer y agruparnos, sentirnos parte de. Y sabemos que la familia no es un grupo que permita eso, ese nivel de reconocimiento y de intercambio y de dar y recibir afecto como la manada. O sea, en realidad la familia simplemente es un pedacito de la manada, pero uno hace parte desde una comunidad, de una manada, de una nación, de un grupo social o étnico, de una cultura. Bien, eso entonces es importante. ¿Qué pasa con eso hoy? Ya lo dijimos, de un lado el riesgo de quedar absorbido en la familia, pero pasa algo más, pasa que hoy esos vínculos de pertenencia al grupo, pues evidentemente están amenazados.
evidentemente están en suspenso porque parte de lo que trae la pandemia es como una de las medidas de protección el llamado distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? Pues esto, distanciamiento social es que mis necesidades de amor y de pertenencia, como las llama Maslow, están puestas todas ellas en suspenso. Pasemos entonces al cuarto nivel, que él llama necesidades de estima. Claro, evidentemente, no solo basta con que yo pertenezca a un grupo, no solo basta con que yo sea reconocido, sino que además, dice él, es importante que yo sea valorado. Pero esa valoración, dice él, es una valoración tanto del otro hacia mí como una valoración también de mí mismo. Por eso ahí van a entrar otros elementos distintos. Él menciona el autorrespeto y la autoestima como las formas en las que podemos evidenciar que esas necesidades de estima se encuentran relativamente resueltas. No necesariamente, fíjense que en el anterior estábamos un poco más en el respeto, el reconocimiento y la estima del otro. Aquí es más importante el autorrespeto, la autoestima y el reconocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque él dice, puede suceder perfectamente que un sujeto, dadas ciertas condiciones, eh, sea concebido por otro como una persona, no sé, que no tiene las mismas capacidades, por ejemplo, ¿cierto? O que pueda ser rechazado. Si esa persona no logra construir una suficiente autovaloración de sí mismo, pues su identidad evidentemente se va a ver amenazada, ¿no? Entonces, por eso es que es importante para él que el sujeto logre ahí construir esa forma de autoestima, esa forma de autorreconocimiento. No desconoce evidentemente él que parte de esa autoestima se construye a partir de la opinión de los otros, ¿no? No es algo que uno en aislado, porque si no estaría delirando, ¿no? No es que uno se encierre por allá y diga entonces que uno es el mejor en todo. No, bueno, es evidentemente algo que se construye en grupo, pero que es necesario que el sujeto también se ocupe de fortalecer para que su autoconcepto, para que su autorrespeto y autoestima no se vayan a ir al suelo si está en algunas condiciones desfavorables, ¿no? Por ejemplo, piensen en lo que ocurre con un migrante. Un migrante podía tener un reconocimiento, un respeto, una estima de parte de su comunidad en donde vivía, pero al migrar llega a otro lugar y probablemente eso puede estar amenazado, ¿no? Entonces, si no logra de alguna manera tener una autoestima suficiente, pues va a estar en riesgo, ¿no? Entonces eso es importante. Y también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Porque digamos esas necesidades de estima también, y hoy sí que lo vemos, ¿no? Personas que, sobre todo en este fenómeno de redes sociales y demás, eh, a través de la adulación de los demás, ¿cierto? Construyen, pues digamos, inflan su estima como se inflan las acciones, es decir, especulando, y construyen una fama que es falsa, ¿no? Y se convierte en una celebridad que en el momento menos pensado y al menor escándalo o al menor comentario se desinfla, como ocurre justamente con eso que mencionaba, que es una economía especulativa. Entonces, mm, para Maslow tampoco se trata de, digamos, de inflar el yo, idealizarlo, sino más bien de construir un yo real. ¿Sí? Él lo llama así, sobre todo a partir de los estudios de Karen Horney. Dice construir como un yo real, pues que sea realmente consciente de qué es, de cuáles son sus capacidades y que logre valorarlas. Y ahí justamente arribamos a ese último nivel de la pirámide, que van a ser las necesidades de autorrealización. Esto de las necesidades de autorrealización, en realidad, recuerden que ya lo habíamos estudiado también en días pasados cuando comenzábamos a abordar la historia de la psicología humanista, que hablábamos que sobre todo se trata de una potencialidad, ¿cierto? Es decir, que lo que se dice aquí es que todo sujeto tiene una potencialidad para autorrealizarse, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿esto en qué se traduce? En que la autorrealización es la capacidad que tienen los humanos de poder ser o de ser lo que debe ser, ¿sí? Pero eso mismo está en el campo de la potencialidad, puede llegar a ser.
pero no necesariamente es eso que podría llegar a ser, depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende del sistema cultural, depende de las condiciones, depende también, obviamente, de sí mismo y de la entereza pues, que ponga en lograr alcanzar esas metas de deber ser que se trace, ¿no? Entonces, ese es como uno de los elementos importantes allí a tener en cuenta. Eso, digamos, en términos generales, frente a lo que sería ese rango de necesidades. De todas maneras, es importante anotar también que en esa discusión de Maslow, él no deja de lado las necesidades cognitivas. Parte de los dos escalones anteriores tienen mucho que ver con lo cognitivo, ¿no? Pues evidentemente las necesidades de autorrealización, las necesidades de estima, tienen mucho que ver con lo cognitivo, pero en realidad él va a decir que las necesidades cognitivas tienen también unos rangos de desarrollo muy parecidos a los que tienen el resto de necesidades, o sea, que las necesidades cognitivas también tienen rangos de necesidad básica. O sea, él dice, todo sujeto, por ejemplo, tiene necesidad de saber y de entender las cosas. Y se lo propone y si le niegan esa posibilidad, pues evidentemente va a sufrir una afectación generalizada. Entonces, él dice, hay una especie de curiosidad humana que hace parte incluso de las necesidades más básicas. Entonces, ahí es interesante porque él ya después de que avanza sobre esos 5 rangos de necesidad, pone las necesidades cognitivas y va mostrando que estas tienen una base también que parte de unas necesidades básicas y que van logrando pues cada vez más un mayor desarrollo. Lo primero entonces sería eso que llamaríamos curiosidad y que no habría que ir más lejos porque si miramos el comportamiento de un niño nos damos cuenta de que él tiene unas necesidades de saber, tiene una curiosidad y desde muy pequeño su comportamiento pues está evidentemente movido por esa curiosidad. Entonces, eso pues va a ser interesante porque él va a ir mostrando cómo se parte de esas necesidades de curiosidad a la búsqueda de saber, a la construcción pues ya de conocimiento si se quiere o a la posibilidad pues de conocer el mundo de una manera más acabada. Pero también, dice él, esto va a terminar incluso con la satisfacción de necesidades de orden estético, que hacen parte de esas necesidades cognitivas. Entonces él dice que es necesario también para el ser humano acercarse a lo bello, acercarse a las cosas que considera agradables para él y que eso también estaría dentro de ese rango, digamos, de necesidades cognitivas, pero él pues evidentemente en un nivel un poco más avanzado, ¿no? Pues, sabemos que si alguien no resuelve las primeras necesidades de curiosidad, ¿cierto? Si, como ocurre muchas veces, si a alguien se le impide que su curiosidad transite, se le impide conocer eso que le interesa, pues difícilmente también va a poder avanzar hacia el desarrollo de un gusto de orden estético.